Bueno, pues para terminar esta sesión especial, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de vosotros va a opinar sobre un libro que recomendaría. De los que hemos leído, se han leído muchos, pero bueno, que cada uno le ha dejado un poquito más de pozo, que lo recuerda con cariño o que le parece un autor magnífico que le gustaría recomendar. Entonces, Mandi, ¿quieres hablar tú? A mí me personó mucho Lucas y Klaus. Primero porque no conocía a la autora y luego he leído más cosas de ellas y me ha encantado. Y luego porque me impresionó la brutalidad de lo que cuenta y sobre todo que te puedes imaginar que es una vivencia suya y te acerca a una realidad totalmente desconocida para nosotros. Entonces la verdad es que es un libro que me impresionó mucho, muy duro. También tiene sus momentos en los que casi te confundes y dices, es verdad, es mentira, es invención, está ocurriendo. Entonces, no sé, a mí me parece un libro muy recomendable y de hecho lo he regalado a mucha gente después porque me parece muy interesante. Muy bien. Pues tú, Pues yo recomendaría este como una lectura fácil, entretenido y en el que se pone encima de la mesa cosas que pasaban realmente las mujeres en el año 58. O sea, no es tan fácil como hemos llegado hasta aquí, ahí dan pinceladas serias de cómo hemos llegado y es un libro entretenido porque tiene personajes graciosos. Es una lectura fácil. lecciones de química. Sí, lecciones de química. Rosa, Nos vemos ahí arriba, en el Emetre. no nos asustes. Es genial. Que a mí me parece un libro que te describe la Primera Guerra Mundial de una manera y la reacción de las personas de una manera muy cruda, pero yo creo que muy verdadera, muy real. A mí la verdad que me impresionó, es un libro que me impresionó. Yo de ese libro, las 40 primeras páginas, que es en una trinchera llena de barro, o sea, eso a mí se me quedó, me parece impresionante la descripción El negocio que organizan de los ataúdes es Sí. una pureza. Es Y una luego la trilogía, corrupción tal y como es una trilogía que hemos leído aquí, Sí, que forma sí. parte de Los colores del incendio y El espejo de nuestras penas. La trilogía de los desastres, lo titula Los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra, sí. Bueno, una cosa de la guerra. Vamos, Petri, ¿tú qué dices? Pues yo recomendaría Lluvia fina de Luis Landero. Cuenta la historia de una familia que se juntan con motivo del 80 aniversario de la madre y a través de un personaje que no es el de la familia, vamos, es Aurora, que es la mujer del hijo pequeño, vamos conociendo todos los entresijos y los problemas de los demás. Ella es una persona que escucha constantemente y entonces tiende la gente a contarle todas las cosas, pero no conocemos verdaderamente qué es lo que está viviendo ella. Por eso el final para mí es bastante imprevisible y sorprendente. No cuento cómo es, pero vamos, que se lee fácil y es interesante. Hay personajes un poquito estrambóticos, pero en fin. Luis Landero, Merece la pena. Luis Landero como autor y escritor nuestro ha venido varias veces a tu lectura con distintas obras. Es que justo vino después de leer ese libro. Sí, estuvimos en lectura. Y estuvimos en la tertulia y por eso pues me marcó un poco. Ángela, ¿tú? Pues yo, mira, el primer libro que leí en el club, cuando vine, que es Ritos Funerarios, de Hannah Kent, es un libro, no es de aventuras, es un libro para leer despacito, es muy reposado, y trata de la última mujer que ejecutaron en Islandia, porque Islandia no tenía, o sea, no ejecutaban, ejecutaban en Dinamarca, pero una manera de decir aquí el castigo se va a cumplir una mujer que la acusan de haber cometido un doble crimen terrorífico, entonces la van a ejecutar en Islandia. Y como Islandia es así, tiene esos inviernos, ese frío y tal, tienen que esperar, y ella no sabe qué día van a ejecutarla. Entonces tiene que convivir en la granja, en una granja con un matrimonio y con las dos hijas. Las casas allí eran una sola habitación en donde todos vivían y dormían, muy hacinados, muy claustrofóbicos, junto también con los sirvientes. Y una cortina separaba la cocina. Entonces el terror de esa familia de tener que vivir con una asesina es tremendo. Entonces se va estableciendo una... O sea, tú vas, lo cuenta ella en primera persona y también hay otro, cuando hablan otros sí que es una tercera persona, punto de vista, además. Pero
Y está documentado, o sea, tiene cartas procesales, judiciales, que son verídicas. Y entonces, sobre todo es con la relación que se establece entre el protagonista con los distintos miembros de la familia, que es diferente. Igual puedes ir, pues eso, a lo mejor poniéndote del lado de uno, de otro, y tal. No sabes, sí que habla con uno, con un chico joven que le manda el vicario y que él quiere salvarla y comprenderla. Bueno, el caso es que la novela no es, lo que estaba comentando antes con María, no es una novela de aventuras, es una novela de personaje. Entonces estás atendiendo a lo que piensa, lo que siente y tal, hasta que al final, bueno, pues es que no sé si os he dicho ya que es que en Islandia no había cárceles, entonces se los llevaban a Dinamarca, pero con ella pues pasó esto, tuvo que estar ahí viviendo y tal. Y es horroroso. Y es como además hay un protagonista también fundamental, pero es el terrible frío de Islandia. O sea, que es que no puedes hacer un agujero. O sea, Ritos funerarios de Hannah Kent. Mira, tengo aquí el libro, o sea, María. me ha gustado. Pues a mí me gustó mucho, el año pasado leímos El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes, que bueno, la acción transcurre el año en el que yo nací, el 77, que fue el año de las primeras elecciones democráticas, y es la historia de unos políticos jóvenes que van a un pueblo de la España vaciada a intentar convencer a un señor que vive allí pues de que les vote. Y este señor en realidad es que él vive en su mundo, o sea, son al final, son dos mundos que viven de espaldas al otro, ¿no? El mundo urbano y el mundo rural. Y es muy actual porque es esa España vaciada que está, a la que se le ha dado la espalda, y a él en realidad le da igual un partido que otro. Él pues es una persona que es una persona sabia, y vive ahí con toda su crudeza y con su mujer, que además creo que la mujer era muda. O sea, y a mí lo que me gustó sobre todo el libro es que te metes ahí en esa casa, estás ahí como viviendo, ¿no? Y sintiendo un poco lo que es esa forma de vida. Y bueno, también me gustó, o sea, me gustó leerlo porque Miguel Delibes es el autor favorito de mi madre, y bueno, pues lo recordaste. Sí, así. Muy bien. ¿Paloma? Pues ahora que habla María de Miguel Delibes, a mí me parece que uno de los libros más bonitos que hemos leído en este club de lectura es el de Señora de Rojo sobre fondo gris. Pero bueno, como Delibes fue mi primera opción, pero digo, bueno, como Delibes ya le conocemos, pues pensé en hablar de alguien para mí más desconocido y que he conocido a través del club de lectura, que es Irene Nemirovsky. Entonces el primer libro que leímos aquí, El ardor en la sangre. El ardor de la sangre, bueno, pues es la vida de un personaje maduro que de repente pues se encuentra ya en su vida, cuando bueno, pues tiene pocas expectativas, pues bueno, una situación así un poco de crimen y tal, con lo cual empieza a recordar su juventud, y bueno, pues te hace ver cómo con las distintas etapas de la vida pues ves las cosas diferentes, ¿no? Con una perspectiva distinta. Pero bueno, sobre todo hago hincapié en el personaje de la autora Irene Nemirovsky, porque fue pues una mujer llevó una vida muy curiosa, era descendiente de una familia judía, había nacido en Kiev. Victorina. A ver, pues yo he cogido Misericordia, Pérez Galdós, y he cogido Misericordia porque tengo muy buenos recuerdos de este libro. Bueno, pues Misericordia, pues no lo sé, yo creo que todo el mundo lo conoce, a mí me atrae mucho y me sorprende mucho a esta mujer, esta santa mujer, que bueno, que tiene que mentir a su ama, porque ella entró de criada en una casa de burgueses venidos a menos, porque eran unos manos rotos, y toda la fortuna pues la dilapidaron. Entonces ella les daba de comer, y ella iba a mendigar en una iglesia preciosa, San Sebastián, nuestra compañera Pilar, de hecho la novela empieza a sonar. Exactamente, es que le iba a decir, la iglesia de San Sebastián tiene dos caras. En una cara era donde vivía la gente más o menos, que tenía poder, de buena cuna, de baja cama, ¿no? Y en otro, los mendigos, además eran una caterva de tullidos, de ciegos, había de todo. Y había unas personas, pues unos personajes, la burlada, me parece que se llamaba la Casiana, entre ellas se peleaban, porque iba don Carlos, que tenía dinero y les daba limosnas, ¿no? Pero el tal don Carlos le iba apuntando, a ti te doy tanto, a tal, entonces entre ellas se peleaban. Ahí estaba Benina y Almudena, está claro. Bueno, pero como iba diciendo, entonces daba de comer a esa familia, porque doña Paca, que así se llamaba, tenía 2 hijos, pero mentía a la señora, le decía que estaba en casa de don Romualdo, que era un sacerdote, que le hacía para batizarle, para hacerle comidas ricas. Pero
es una mentira, pero pues mira por obra y gracia llegan dos, ese Romualdo, con Romualdo aparece, que trae una gran herencia para Doña Paca. Entonces la pobre Benina y el pobre Almudena, bueno, Almudena no vive en esa casa, pero a Benina la echan de la casa. La dicen que ya la echa Juliana, que era su nuera, una mandona, una bruja, la echa fuera, la dice que no, que se van a ir a otro sitio y que entonces a lo mejor va a haber lugar para ella, pero que de momento no hay nada. Almudena había cogido a las arnas porque les habían pillado a los dos pidiendo y les habían metido en una celda, donde fuera. La novela de la que voy a recomendar es La del río que nos lleva, que es una novela de José Luis San Pedro, que hemos leído varias cosas, entre ellas también la de La sonrisa de Etrusca, que es preciosa, muy tierna. Esta no, esta es más dura. Esta se desarrolla en una geografía todo el Alto Tajo, que es que este verano estuve por allí y entonces me acordé, bueno, al ver la lista de libros me he acordado, digo, pues este libro me gustó muchísimo, no solamente por la descripción geográfica, que es muy bonita, sino por los personajes que son entrañables, son dos personajes muy auténticos, porque estaba esa Paula, que era una mujer ahí fuerte, ancestral, luego el americano, y entonces cuenta la última generación de gancheros, que eran los que bajaban los troncos por el Alto Tajo, las maderas, hasta llegar a Aranjuez. Ahí es donde termina la novela, con el desenlace final y tal. Y me parece preciosa, bueno, con las descripciones de los pueblos, pero sobre todo en cada pueblo ocurre algún acontecimiento y cómo todos los diferentes personajes se van manifestando en los diferentes sitios de una manera muy, me parece muy auténtico todo. Y son personajes que arañan, como yo digo, que hombres duros. Sí, que te dices algo. No había la red de transporte esta que tenemos, ni había Segur, ni había nada, y las maderas bajaban por el agua. Claro, que había una profesión durísima, pero además había que aprovechar en una determinada época, cuando el río venía muy bonito, precioso. Hicieron película también. Sí, también. ¿Sole tú? Pues yo recomendaría El caballero en Moscú, de Amor Tobles, que lo hemos leído este año. Y a mí me ha parecido interesante porque, bueno, está ambientado en la Rusia entre guerras, donde tras la revolución, pues un aristócrata es condenado a vivir con arresto domiciliario en un hotel. En un hotel, pero lo interesante es cómo, por una parte, cómo se describe el hotel de una manera que parece que hemos estado en el hotel, porque es que nos lo describe de una manera que lo vives, y cómo también la resistencia, a lo mejor habría que llamar la resiliencia del conde Rostov ante unas situaciones tan malas para él, y cómo se va siempre, parece que está en una situación estupenda. Y luego también cómo vamos conociendo las transformaciones en la sociedad o lo que está ocurriendo fuera sin salir del hotel, a través de una serie de personajes que yo creo que están bastante bien elaborados en casi todos los casos. Es verdad que algunos son también son muy típicos, pero bueno, yo creo que están bastante bien hechos. Entonces a través de ellos se va conociendo, y de lo que piensa el conde se va conociendo un poco la sociedad de fuera, lo que está ocurriendo, cómo pasa y se transforma la sociedad rusa de aquella época. Muchas gracias a todos por esta aportación y por haber pasado una tertulia muy amena y agradable, y esperemos que los libros nos sigan animando a pasar buenos ratos y a disfrutar de la vida.